Hola, buenas noches en este sábado 20 de mayo del 2023. Bueno, les queremos comentar, antes de avanzar en nuestra sesión, pues que el sábado pasado fue imposible estar con ustedes. Situaciones técnicas imprevistas impidieron estar con quienes nos siguen desde hace casi un año y algunos otros. Y bueno, les queremos decir que nuestro canal y el programa de Política y Trabajo, igual que Tintero Político, pues continúan, ¿no? Fue una situación ajena a nuestra voluntad, pero que no solo haremos todo lo posible por no fallar, sino que además les comentamos. Yo creo que es una buena noticia para nosotros en principio, esperamos que también para ustedes, que más allá de lo comentado antes, estamos preparando Azu, Gandhi, Agustín Olaf, César Iglesias, Cecilia Vázquez, El Guachi, Paco Sardaneta y otros más programas. Y nos comprometemos a que lo que tenemos ahora y lo nuevo mantendrá el nivel alcanzado hasta ahora en contenidos y en consideraciones técnicas. El reto es grande para nosotros, esperamos su apoyo, pero confiamos en que con el apoyo de Izquierda Republicana saldremos adelante en el proyecto de canal, que es la concreción de Raúl Correa Enguino. Él nos los heredó y que desgraciadamente se lo llevó el COVID. El tema que trataré es el de contraste, contradicción entre Andrés Manuel López Obrador y Morena. Como es costumbre, entonces iniciamos comentando algunas noticias. Fíjense que el pasado miércoles en la jornada apareció en primera plana, pues una cabeza, como le llaman, de noticia, que decía: maicean a opositores desde la Embajada de Estados Unidos. Cabeza que ratifica lo que había denunciado López Obrador a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero no habían contestado al reclamo. Finalmente, la embajada reconoció que Claudio X González, artículo 19, y el Instituto para la Competitividad han recibido apoyo en dólares desde hace tiempo. ¡Qué novedad! Por cierto, hay que recordar que esta es una práctica normal de Estados Unidos en el mundo y que aún con gobiernos cercanos a él, los espían y luego financian a grupos para que mantengan una posición crítica hacia estos gobiernos. Y muchas cosas más suceden en el caso de Estados Unidos. El último, que es bastante grave, tiene que ver con el golpe de Estado blando en Perú, donde días antes del golpe, la embajadora de Estados Unidos, que antes había sido agente de la CIA, se reunió con militares de alto rango para garantizar el apoyo al golpe que dio el poder legislativo contra el presidente, y ahora está preso el presidente. Situación que, por cierto, no es equivalente a la de nuestro país, entre otras razones porque es imposible lograr un golpe de Estado blando con el apoyo social que tiene la actual presidencia, que está por encima del 70%. No hay duda, hay que exigir que no sigan financiando a la oposición de derecha en nuestro país, pero no hay que preocuparnos demasiado. No debemos ocuparnos demasiado en esa práctica. Finalmente es una costumbre en el imperio estadounidense. Por cierto, lo sucedido en Ecuador en los últimos días, el golpe de Estado blando al poder legislativo por el todavía presidente acusado de corrupción, se parece a Perú, pero tampoco es lo mismo a Perú, ya que estaban a punto de destituirlo legalmente la Cámara de Diputados por corrupción. Y de alguna manera es un autogolpe para seguir existiendo. En fin, está por verse cómo se desarrolla esta bronca. Una segunda nota es la relativa a la iniciativa presidencial de impulsar una ley para que el Poder Judicial sea elegido a nivel de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados y jueces, y no nombrarlos como ahora sucede, ya que dice el presidente, el Poder Judicial está podrido. Ampliar la democracia horizontal hasta el Poder Judicial
es de la mayor importancia para frenar la voracidad de ese poder de los más abogánsters que controlan el mismo. Claro está, hay otras iniciativas constitucionales que requieren el que en las cámaras de diputados y senadores Morena y sus aliados tengan el 66% de votos en el 2024, ya que como en el 2018 se perdió la posibilidad de cambios constitucionales por errores en candidaturas, confianza en que igual que en el 18 tenían el gane garantizado por el apoyo de López Obrador, se repetiría la misma historia, pues se vino para abajo la posibilidad de cambiar la Constitución. Una última nota, la que por cierto tiene que ver con lo anterior, dice más o menos lo siguiente. Por cierto, una y mil veces hemos expresado que la lucha por la candidatura de Morena a la presidencia conlleva alto riesgo de división interna, por lo que hemos intentado no meternos en esa guerra de posiciones entre dos, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Pero hay situaciones que no se pueden obviar, que no se pueden tapar, y que va más allá de Morena, por cierto, que tiene que ver con que los 30 millones que votamos por la Cuarta Transformación y los otros 30 millones que ahora apoyan la gestión del presidente, pues estamos fuera de la jugada. Y con respecto a la candidatura de Morena, pues hay situación que nos llevan a opinar sobre hechos que se están dando. Me refiero entonces a algunas notas relativo a esto. Quien aparece como más hermano de AMLO, por lo de apellidarse López, y además paisano, obvio, no tiene futuro según nuestro punto de vista. Pero él se la creyó. Y está trabajando, por cierto, para estar en la recta final. Recordemos que fue él quien le corrigió la plana a la iniciativa de ley minera de Andrés Manuel López Obrador, atendiendo intereses de quienes por vía telefónica seguramente deciden cambios constitucionales rasurados desde la derecha. Como lo dijimos hace un mes en el programa sobre la Ley General de Aguas. López no pudo desaparecer la iniciativa de ley, pero la rasuró. Luego, la Cámara de Diputados avaló la rasurada. Y en la de senadora se aprobó con la idea de reanimar la propuesta de AMLO en el próximo periodo de sesiones, a iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia. Luego, el mismo López, y a propósito de las encuestas relativas a la corcholata y los 2 tapones de corcho, afirmó que los resultados de las encuestas dependen de quién las pague. Obvio, de eso ya más o menos se sabía hace mucho tiempo. No hay duda. Denunció entonces finalmente que las encuestas a favor de la corcholata no corresponden a la realidad. Personalmente, por información de primera mano de empresas encuestadoras, he dudado de los resultados, no solo de estas, sino de muchas más. Pero después de la denuncia de López, pues él coincide con muchos que piensan igual o que pensamos igual. Híjole, el fuego amigo está desatado. Independientemente del nombramiento del triunfador de la encuesta, anunciada por Morena, la guerra de posiciones continúa. Marcelo Ebrard, en la lógica del hermano más hermano de AMLO, afirmó, entre comillas, voy ganando la carrera. Y esa es la razón de que Claudia Sheinbaum no se decide a separarse del cargo, dando a entender de que, pues como la tiene perdida Claudia, pues seguramente si renuncia ya no va a poder regresar a dirigir la Ciudad de México. A la vez Claudia Sheinbaum dijo, pues es que voy ganando. Y luego hizo, ¿para qué renuncia? Respondió. Conclusión, se está dando hasta con la cubeta y las heridas, por cierto, que se den, tienen resultados electorales. En fin. Y luego resulta que las notas comentadas abría un camino para mi intervención temática que espero que lo logre. ¿Contraste o contradicción entre AMLO y Morena? Es la pregunta. Iniciamos diciendo que en el programa relativo a la desprivatización del agua, en el que nuestro invitado Ricardo Pavón nos informó detalladamente cómo los neoliberales avanzaron constitucionalmente en leyes favorables para que el agua se privatizara, y bueno, tomando en consideración, decía Ricardo,
que pues, el agua es la vida, y entonces resulta que bien pronto, después de que modificaron la Constitución, ya tienen más de 20 años de resistencia múltiples organizaciones sociales en todo el país, peleando porque el agua deje de ser mercancía. Y hace 11 años lograron proponer una ley general de aguas que fue aprobada en principio, y que parte del hecho de atender de la mejor manera las necesidades de la naturaleza, de la vida en general y de la vida humana en particular. Una y otra vez desde hace 11 años se ha propuesto la aprobación de la ley secundaria. Esto, pues, teóricamente se justifica en los periodos neoliberales, pero ahora, en el periodo de la Cuarta Transformación, pues es grave que no se haya atendido. ¿Y qué es lo que falta para convertirla en constitucional? La que, por cierto, requiere de la mitad más uno de las cámaras para su aprobación, porque es una ley secundaria, ¿sí? Entonces hacemos varias preguntas. ¿Por qué Morena y sus aliados, después de 4 años y medio de gobierno de la Cuarta Transformación, no la aprobaron? Otra pregunta. ¿Será que entre diputados y senadores de la Cuarta Transformación hay algunos que representan los intereses de quienes serían afectados? Y luego, otra pregunta. ¿Será que algunos de los senadores y diputados serían afectados? Híjole. En el caso de la ley minera se repite la historia de posposición de su aprobación hasta finales del mes de abril del año en curso, ya que después el presidente envió una iniciativa de ley minera excepcional y que indirectamente atendía en el mismo sentido de desprivatizar el agua, ya que la minería y otras industrias no solo usan en cantidades inmensas de metros cúbicos el agua, también afectan el uso humano de la misma. Además, derivado de su abuso, contaminan mantos freáticos y ríos con la consecuencia natural. Suena pesado, pero sí es. La consecuencia natural son los asesinatos humanos. Morena nunca dijo "esta boca es mía" a propósito de esta iniciativa de ley minera. Su silencio mostró indiferencia, cuando menos. Los más de diputados y senadores, cuando digo los más, fueron cuando mucho 2 que 3 los que asumieron como tarea concretar la votación de la ley minera. Pero luego la convocatoria para la sesión de la Cámara, para discutir y aprobar, figúrense ustedes, no fue firmada por morenistas. Ante tal situación, las secretarias de Economía y Semarnat se reunieron con la bancada morenista para que se aprobara antes de terminar el periodo de sesiones, con lo que Mier, el diputado principal de la bancada, aseguró que se aprobaría en tiempo. Luego, fíjense, hicieron una sesión sacada de la manga, sin el protocolo correspondiente. Aprobaron la ley minera, con modificaciones seguramente apalabradas con empresarios mineros, vía telefónica. Modificaciones que encabezó el hermano de sangre, el señor López. Además, paisano de López Obrador, que no se nos olvide. El mismito secretario de Gobernación luego entonces enmendó la plana de la ley minera de AMLO. Luego el diputado Mier, diputado por Puebla, cumplió su palabra. Se aprobó antes de fin del mes, pero rasurada. Por ejemplo, en lugar de que las concesiones mineras fueran de 15 y hasta 30 años, ahora se quedó nada más en 80 años. What the fuck? En fin. En el contexto de lo anterior, ya quemado Mier como candidato al gobierno del estado de Puebla, por su complicidad con el señor López, por ahí destaparon a la secretaria de Semarnat para la candidatura de Puebla, la que rápidamente ganó amplias simpatías en el estado. Luego, seguramente porque se lo ordenaron, esa corcholata regresó su papel de secretaria, posponiendo en todo caso su candidatura. Ese mismo día que apareció esa carta públicamente, resulta que apareció una encuesta en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en la que Armenta, otro neoliberal, convertido en senador de la Cuarta Transformación, apabullantemente tenía más del 50% de aprobación social como posible candidato de Morena. Cuando leí los resultados electorales, recordé que desde hace tiempo, supongo que la mayoría de las encuestas dan cuenta del interés de quien las manda hacer.
En eso coincidió el hermano más cercano de AMLO, con suposiciones de millones de mexicanos. Luego hay otro enredo morenista en la elección de gobernador en Coahuila. Resulta que su candidato empresario minero, por cierto, recuerden que también hay empresarios mineros representando a la bancada de Morena, ganó la encuesta según información oficial de este partido. Otro precandidato, Mejía, protestó ante una encuesta comprometida, según él, para apoyar a Guadiana. Y ante esta situación, que le pareció irregular, se lanzó como candidato del partido El Trabajo para ser gobernador en Coahuila. Para acabarle de amolar, el Partido Verde también tiene candidato, lo que la Alianza Nacional ahí está quebrada. Independientemente de que el candidato de Morena suena a que no fue un buen candidato. Es necesario que con esa fragmentación del voto, que está a la vista, se reúnan los tres candidatos con representación de los tres partidos, que decidan que el candidato que va arriba en la mayoría de las encuestas sea el candidato de unidad y que los otros dos se incorporen rápidamente a la campaña. Si no es el caso, si no toman esa decisión, le regalarán el estado de Coahuila al PRI. Subrayamos que vale la pena hacer un esfuerzo unificador, aunque suponemos que cuando menos Delgado, el dirigente de Morena, está, fíjense ustedes, obligando a diputados y senadores de la bancada de Morena a ir a apoyar a Guadiana. Si es que quieren reelegirse, los amenazó, con lo que se ratifica que la cultura política priista es algo que va más allá del PRI. Pero aún hay más, amenazó al PT y al Partido Verde de que si no desisten de sus respectivas candidaturas, la Alianza Nacional en el año 2024 puede no darse. Híjole, qué barbaridad. Un último aspecto que consideramos importante considerar en esta reflexión tiene que ver con una larga historia de una secretaria del gobierno federal, que una y otra vez desde hace 4 años y medio atiende un sector de los que tiene que ver con sus tareas. Ese sector es el de los empresarios, particularmente de algunos que son asesores de economía del gobierno federal, por cierto, los Larrea, Salina Pliego. Un y otro son de lo peor del empresariado mexicano. Un y otro han violado la ley en diferentes planos. La REA, por ejemplo, sigue sin resolver la huelga más larga de este país, la huelga de Cananea y 2 más, por cierto. Con todo y que el gobierno se comprometió a asumir el costo de salarios caídos, prestaciones, etcétera, en estas huelgas, pues no hay solución. No dan su brazo a torcer estos personajes. Sin embargo, muchos otros empresarios le pasan por el arco del triunfo la ley laboral, con el aval de la Secretaría del Trabajo. Entendemos que la formación familiar influye en ese actuar. Así son los más de los abogados. No todos, por cierto. No todos, claro. Y mucho más los abogados laborales, quienes hacen su agosto todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años, aún con cuarta transformación. 2 situaciones últimas retratan plenamente la familia alcalde. La huelga de Notimex, ilegal, ya que votaron por la huelga ex trabajadores de esa dependencia, y donde el papá fue asesor de ese sindicato. Esa huelga dio como resultado, a la larga, la desaparición de la agencia de noticias gubernamentales. Por cierto, pocos afirman que no servía para nada Notimex. Sin embargo, San Juana, la última directora, a la que le tocó el conflicto, denunció con pelos y señales el papel del abogado alcalde, junto con acusaciones contra el sindicato de malos manejos de la institución a beneficio del grupo de poder de ahí. Es decir, fueron acusados de asociación delitosa, acusación que, por cierto, no terminó en investigación legal. Y en su caso, con castigos penales a quienes resulten responsables de esas acusaciones. En este camino, trabajadores del estado de Sonora bloquearon una carretera en los últimos días ante la no resolución de 2 demandas, reparto de utilidades y respeto a la decisión mayoritaria de los trabajadores de optar por un sindicalismo democrático. Otras preguntas hago entonces a ese hecho. ¿Dónde está la autoridad laboral para atender esa situación?
Otra pregunta. ¿Qué hizo el gobernador del estado ante esta situación? La respuesta a la primera, para variar, nada a favor de los trabajadores. La segunda, el gobernador morenista lo reprimió al mejor estilo priista. Bueno, después de esta intervención, sacó algunas conclusiones. En anteriores programas hemos afirmado que Morena fue el instrumento electoral para sacar adelante la candidatura de AMLO en el 18. Es decir, no era partido, no se logró como partido, menos como movimientos sociales. Pregunto, ¿qué es entonces Morena? Seguro no es un intento de partido obrero, tampoco de partido obrero campesino, es decir, es un intento de organización electoral pluriclasista, ni partido ni movimiento social. El que, por cierto, por diversas razones, incluso no ha atendido suficientemente lo electoral. Tampoco acompañó al presidente en su ejercicio de gobierno con el planteamiento de juntos hacemos la historia. Por lo que entonces ese pluriclasismo incluyó espacios de esas clases en el partido y en los gobiernos federal, estatal y municipal. Pregunto otra vez, muchas preguntas el día de hoy. ¿Era necesario en el 2018 impulsar ese pluriclasismo? Claro que fue necesario ante poderes económicos y políticos entrelazados, mismos que difícilmente podrían ser derrotados electoralmente, si no es con una amplia alianza que incluyera lo de con Dios y con el diablo. Otra pregunta, ¿sigue siendo necesario mantener en el partido y en los distintos niveles de gobierno alianzas con el diablo? En una reflexión que hicimos sobre esta pregunta en un programa anterior, afirmamos que después de los 30 millones de votos a favor de AMLO y otros 30 que ha ganado en su gobierno, es necesario purificar a Morena y acercar a esta instancia electoral a movimientos sociales, como el de la desprivatización del agua, la ley minera sin rasurar, claro, la ley general del agua, elección del Poder Judicial, reforma electoral, reforma a profundidad de energía eléctrica, etc. Pero eso supone no más alianzas y espacios de la derecha en Morena y en los diferentes niveles de gobierno. Lo que incluye candidaturas de movimientos sociales y desaparición de cuotas de poder a poderes ajenos a intereses populares. O lo que es lo mismo, el que Morena sea parte de un proyecto nacional popular que consolide lo logrado y que pueda lograr el 66% para otros cambios constitucionales. A esa la apostamos y en esas andamos. Ojalá y que AMLO no siga siendo contrariado en sus iniciativas por aliados, entre comillas, con piel de oveja, y que son lo mismo de siempre. Vividores del presupuesto público, cuidando que entre quienes ahora son de la Cuarta Transformación, los nuevos, pues también hay algunos que están buscando vivir del presupuesto público. Por lo que quienes han tenido puestos de representación electoral, ya lo dijimos también antes, debemos evaluar su ejercicio para que excepcionalmente se pueda dar la reelección. Ya hemos comentado en programas anteriores la necesidad de enlistar a los no gratos para encabezar espacios electorales. Bueno, pues con esto termino mi exposición. Nos despedimos de ustedes. Alcen la manita, comenten sus puntos de vista sobre lo comentado. Nos vemos dentro de 15 días, siempre con el apoyo técnico de ASU y Gandhi. Y no se les olvide, el próximo programa de Política y Trabajo con ASU es el próximo sábado. Nos vemos. Gracias. Buenas noches.